Voy a retomar la serie La Cocina con K. ¿Se acuerdan que habíamos empezado una serie que se llamaba así, La Cocina con K? No que empezara con K, sino La Cocina con K. Así se llamaba. Entonces, voy a dar el tema, pero quiero hablarte de los dos temas anteriores, como para volvernos a enganchar y poder darte el tema de hoy que quiero compartir. Y bueno, si anotaste en aquella ocasión, pues quiero hablar de pues fue el año pasado prácticamente, comenzamos con una introducción del por qué íbamos a hablar de la cocina con K. Hablamos acerca de otro tema que se llamó platos rotos. Si me estás viendo con cara de Juat, pues así empezamos el año pasado, igual no viniste o igual sí viniste, pero pues no estuviste aquí. Y bueno, utilicé este nombre para que finalmente como que me gusta enfatizar que se te quede algo grabado, por lo menos el título, porque a veces pues como que no anotamos y todo lo que te puedo explicar como que no lo captamos, por lo menos el título que se te quede grabado. Pero bueno, yo sé que a algunos sí les gusta anotar. Y hace poco estaba platicando con alguien y me decía, yo tengo cuadernos desde que inició la iglesia, dice, llenos de apuntes. Y sé que en algún momento te sirven para estar consultando algunas cosas que predicamos. Y él me dice, yo te puedo decir quién predicó en el año 1800 no sé qué, por decir algo, tal día, tal hora, tal fecha, y dijo este tema. Dije, órale, qué padre. Y bueno, entonces utilizamos de la cocina o este tema de la cocina porque es un lugar de la casa, creo yo, donde todo mundo tiene un lugar que es la cocina. Y creo yo que es de los lugares más importantes dentro de la casa, o uno de los más importantes. Y bueno, a los que nos gusta cocinar, pues nos gusta estar ahí, y para mí es un lugar importante, pero a lo mejor para ti no, porque no te gusta cocinar, pero te toca lavar los platos a lo mejor, y no te gusta tanto estar en la cocina porque te toca lavar. Y hace años platicaba con un varón que hace poco me habló otra vez para saludarme todo, y él tenía una frase, dice, yo cada vez que lavo los platos, doy gracias a Dios porque comí en ellos, dice, porque tuve comida que se utilizaron esos platos. Y dice, y no me quejo. Y él estaba feliz lavando los platos y decía, gracias Señor porque tuve hoy que comer y tengo que lavar estos platos. Como que le cambiamos el enfoque a lo que cotidianamente vivimos. Y bueno, la verdad es que dentro de la cocina hay muchos elementos que nosotros utilizamos para poder cocinar, para hacer lo que nos gusta hacer. Y bueno, es un lugar donde, si te fijas en las películas así antiguas, como que era un lugar donde la abuela enseñaba a la hija enseñaba a la nieta, donde se transmiten valores, donde se transmiten principios, enseñanzas importantes de los abuelos. Y yo creo que los que ya somos abuelos tenemos como que enseñanzas de nuestros padres y de nuestros abuelos, y a lo mejor algunos hasta de los tatarabuelos, si es que te tocó todavía conocerlos. Y yo sé que hay personas que pasan mucho más tiempo en la cocina que en otro lado de la casa, porque bueno, finalmente pues estamos acostumbrados a comer en la mañana, desayunar, comer y cenar. Algunos entre la comida y la cena, perdón, entre el desayuno y la comida, otros entre la comida y la cena. Entonces hacemos como 5 comidas y se convierte en un lugar muy importante. Y bueno, además de transmitirse valores, también se transmiten recetas de generación en generación. Se sabe esa historia del pavo que una mujer le cortaba las alas al pavo, lo metía al horno. Es una historia ya muy conocida. Y alguien le preguntó, oye, ¿por qué metes el pavo y antes de meterlo al pavo le cortas las alas? No sé, pues mi mamá lo hacía. Y va con la mamá y le pregunta, oye, ¿por qué tu hija tiene la enseñanza que tú le diste? Porque
Pues el pavo lo meten y le cortan las alas. No sé, pues como que mi abuela lo enseñó y va con la abuela y le dice, oye, ¿y por qué tú metes el pavo y le cortas las alas? Y la abuela dice, bueno, es que antiguamente el horno era muy chiquito y le cortábamos las alas para que pudiera entrar el pavo. Y son de esas cosas que se dan de generación en generación, ¿no? Que a veces las hacemos y no tenemos tanto conciencia de por qué se hace. Pero lo que sí hablamos de un ingrediente muy especial es el sazón de cada persona. ¿Sí o no? Y tú te acostumbras a un buen sazón. Tan te acostumbras a un buen sazón que vas a otro lugar, a lo mejor, no sé, vas a alguna fonda y comes y dices, creo que en mi casa hay un muy buen sazón. Creo que mi esposa tiene un mejor sazón de lo que pudiéramos probar. Porque hay cosas que se tienen que mezclar, combinar, congelar, calentar, procesar y muchas cosas que hacemos dentro de la cocina. Pero ¿sabes algo? Hablando del sazón, Dios tiene un sazón muy especial. Dios tiene su propio sazón. Porque nos procesa. Como que Él es el jefe de la oficina, el jefe de la cocina, el mayor representante en la cocina, y Él nos pasa por ciertos procesos. De esos procesos quiero hablar un poquito en esta serie. Dios tiene una propia receta para cada uno de nosotros. Yo sé que tenemos su palabra, la conocemos, pero Dios trata de forma diferente a cada uno de nosotros. Dios nos habla de forma diferente. Dios se expresa de forma diferente para cada uno de nosotros. Y cada una de esas cosas tiene un toque divino de parte de Dios. Ese es el sazón. Y tú en algún momento vas a poder experimentar ese sazón de Dios. Hay muchas recetas, obviamente, en la palabra de Dios, por llamarle de alguna forma, sin ser irreverente, pero hablan acerca de un alimento espiritual para nuestra vida. Todo ello nos sirve para enfrentar lo cotidiano, para salir victoriosos, para seguir adelante. La Biblia habla de constantes procesos en cada uno de sus personajes, en cada uno de las personas importantes que Dios quiso que se plasmaran en la Biblia, y pasan por procesos dolorosos. Yo diría que la mayoría de ellos fue así. Salmos de victoria, podemos encontrar 1 y 1000, por decir algo. Pero también hablamos de salmos de procesos donde a veces la gente sentía que Dios no estaba con ellos. Procesos profundos, procesos y más procesos. Todo árbol con fruto que nosotros pudiéramos ver tiene un proceso. Muchas personas quieren llegar hasta el final sin pasar por ese proceso. No están dispuestas a pasar por un proceso de parte del Señor. Como que quisiéramos exentar o esa parte no hacer el examen para lograr tener una calificación. Y sabes, del libro que estaba hablando el pastor Gabo, hay unas enseñanzas tan significativas. Las uvas son aplastadas para poder finalmente hacer vino. Los olivos se trituran para liberar el aceite. Las naranjas se exprimen para finalmente liberar el jugo. El guacamole, el aguacate se aplasta para convertirlo en guacamole. Un huevo se hierve para hacerlo duro. Las semillas crecen mejor en la oscuridad, quebrantadas. De esas enseñanzas que vienen en ese libro, dice Jesús partió el pan y hasta que no lo partió, no hubo un milagro de la multiplicación de los 5 peces y 2 panes. Hasta que fue quebrantado. ¿No Jesús fue quebrantado? Y dio fruto. Entonces quiere decir que todos vamos a pasar por un proceso en la cocina de ser quebrantados para poder dar fruto. Eso suena doloroso, sí, mucho. Pero finalmente se va a lograr el cometido y el propósito de parte de Dios. Todo ello nos habla de un proceso.
La mayoría de los ingredientes en la cocina tienen que ser quebrantados para dar fruto, lograr algo terminado. De eso vamos a hablar más adelante. Cada vez que tú y yo nos sintamos aplastados bajo presión, exprimidos, enterrados, machacados, triturados, es porque estamos en un lugar de transformación de parte de Dios. Dios quiere que estemos ahí en ese lugar. Solo necesitamos confiar en Él, que Él tiene algo bueno para nuestras vidas. Dios tiene esa receta santa para cada uno de nosotros y tiene un sazón especial para cada uno de nosotros. Porque estar en ese proceso, en ese método que Dios utiliza, es entender que en ese proceso hay un plan específico de Dios para nosotros. Y ese proceso inclusive habla de atravesar dificultades, desafíos, periodos de espera, periodos de silencio, periodos donde a lo mejor no escuchamos la voz de Dios. Va a suceder. Es afirmarse en su voluntad, permanecer firmes. Adversidades todos los días vamos a tener. Dios está trabajando en ello. Implica ser paciente, ser perseverante, tener confianza en Dios y saber que algo va a suceder, que Dios está ahí a pesar de. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Eso viene en su palabra. Si Dios tiene pensamientos de bien, entonces quiere decir que también tiene procesos. Porque sin desafíos, sin pruebas, no va a haber un crecimiento. Iglesia, tenemos una gran esperanza. Dios promete, dice, comenzar una buena obra y también Él promete perfeccionarla. Y si algo sugiere perfección, significa que en muchas ocasiones va a haber dolor. Charles Spurgeon decía, preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emoción. ¡Oh, qué fuerte! La prueba por la que estamos atravesando no tomó a Dios por sorpresa. Dios entiende, trabaja en medio de la prueba produciendo algo que no solo nos bendecirá, sino que asombrará al mundo. Eso está haciendo Dios. Cuando clamamos y decimos estoy lastimado, necesito ayuda, es el principio de tu buen testimonio delante de la sociedad de que Dios va a hacer algo. Nuestro testimonio de poder misericordioso y de entrega a Dios crece a partir de una terrible circunstancia. Ojo, las pruebas y las aflicciones serán inevitables. Estas no serán nunca accidentes o desgracias que vienen a la vida erróneamente o pudiéramos pensar, sino más bien las pruebas están dispuestas por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. Es su y nuestro. Esa fue la introducción que dimos hace, el año pasado prácticamente. Hablamos también de platos rotos y ahí se deriva esta frase. ¿Y ahora quién pagará los platos rotos? Una frase utilizada en una situación en la que una persona es culpable o culpada de algo que al parecer no hizo. Porque esto de buscar culpables lo podemos ver desde el origen de la creación y vimos el relato de Adán y Eva, donde el hombre respondió, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí debería decir, y yo caí. La naturaleza humana siempre buscando a quién culpar, pero no aceptar su propia condición. Mira, yo he puesto delante de ti, dice el Señor,
Hoy la vida y el bien y el mal, la muerte y el mal, Dios nos ha dado esa admirable oportunidad de elegir. En este momento no hay un plato roto y solo hay dos sopas, decía mi abuela, el bien y el mal. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Dios nos está diciendo, controla lo que tú escoges. Tienes la oportunidad, joven, de escoger bien. Tienes la oportunidad, papá, de escoger bien. Entonces, de repente nosotros tenemos esa admirable oportunidad de tener el control en nuestra vida, porque escogemos salvación o escogemos perdición, porque escogemos bendición de acuerdo a Deuteronomio 28 al 30 o escogemos maldición. Escogemos el cielo o escogemos el cielo, escogemos blanco o escogemos negro, o escogemos comer pescado o comer carne. Entonces, cuando pensamos que tenemos todo el control y nosotros escogemos mal, todo resulta en buscar un culpable. Al no aceptar nuestra propia responsabilidad, entonces, ¿quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa. ¿Quién tiene que pagar los platos rotos? ¿Cómo decirle a la gente que a pesar de las malas decisiones que puede tomar, Dios sigue teniendo el control? Accidentes, enfermedades, muertes, nacimientos de niños con problemas de salud. Dios sigue teniendo el control porque Él sigue siendo soberano y eso no va a cambiar. Eso nunca va a suceder. ¿Cómo decirle a personas que están pasando situaciones difíciles en sus vidas que Dios tiene el control cuando muchas de ellas buscan a un culpable y al no encontrar la respuesta, Dios siempre tiene la culpa? ¿Sabes por qué buscamos un culpable? Piénsalo. Porque a veces no tenemos la respuesta de algo que no entendemos. Entonces, no tengo la respuesta, pues busco un culpable y fácilmente, pues Dios es el culpable. Algunas personas niegan la existencia de Dios gritando, Dios no existe. Y por otro lado le reclaman y le responsabilizan de lo malo que le sucede a sus vidas. Entonces, si no crees en Él, ¿por qué le reclamas? Porque alguien tiene que pagar los platos rotos. De muchas cosas somos responsables nosotros y otro tanto el diablo también, sí, claro. Por supuesto que sí. También es responsable de otra parte. Génesis 6:15 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Hay personas malas, malas con ellas mismas, malas en la sociedad. Hay personas malas. Lo mal es lo que moralmente está incorrecto, pecaminoso. También puede definirse como la ausencia de... Hay personas que no, que son malas, que no tienen, que hay una ausencia de bien en ellas. Sin embargo, déjame decirte, mucha gente tiene a Dios en su boca, pero tiene al diablo en sus acciones. Eso está fuerte. No todo el que habla con Dios camina con Dios, iglesia. No es así. Porque puede haber personas muy elocuentes que saben mucha Biblia, pero nunca han caminado con Dios. ¡Ay! No podemos decir que Dios es el culpable de todo. Esto fue el resumen del primero y segundo capítulo. Comienzo el tercero, ¿les parece? Mateo 28. Vámonos a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18.
¿Lo tienes? Dice la Biblia, y Jesús se acercó y les dijo, ¿vamos bien? Dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí dice así? Y dice su palabra, y aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, no quites el dedo del renglón, que lo voy a tomar al final de este mensaje. Y sabes, a los que nos gusta cocinar, digo porque me gusta cocinar, no soy un experto ni mucho menos, pero me gusta, porque me gusta comer bien. Existen una infinidad de elementos dentro de la cocina y herramientas para poder hacer nuestra comida. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben cocer un huevo? O sea, hacer un huevo duro, pues. Yo sé que me dices, ay, pastor, bueno, yo sé que se oye sencillo, pero no es tan sencillo. Porque hay gente que no sabe cómo cocer un huevo. Y quiero tomar ese ejemplo porque es algo muy sencillo y hay cosas muy complejas, pero hay otras cosas que son fácil de utilizar. Pero sin duda necesitamos herramientas para lograr un cometido, para finalmente hacer una comida. Ok, si te digo, vamos a cocer un huevo, ¿qué viene a tu imaginación? Digo, de los que sabemos, o yo por lo menos sí sé poner, lo que no sé es tomar el tiempo, pero sí sé cómo se cose un huevo, ¿no? Porque me queda o muy aguado, o me queda muy duro, o de plano se truena. Pero de las cosas tan sencillas que pudiéramos nosotros necesitar, por ejemplo, pues es agua, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Podríamos necesitar a lo mejor gas o leña para calentar el agua. ¿Sí vamos bien? Ya sé que me dices, ay, obvio, pastor. Bueno, pues a lo mejor no es tan obvio para ti porque tú puedes decir, bueno, pues yo cozo el huevo en el microondas. Bueno, no sé cómo salga y si se pueda, no sé si se pueda. Ok, bueno. Necesitamos una estufa o algo para poder calentar. Necesitamos un pocillo ¿sí sabes lo que es un pocillo, ah? Donde puedas echar el agua y el huevo y poner los huevos en la estufa. Obviamente necesitamos el huevo que vamos a hacer o el par de huevos. Parecía ser algo muy sencillo, pero el factor tiempo también es algo importante. Todo para lograr un propósito. Todos los elementos necesarios mencionados, que son muy sencillos, son importantes. Pero también hay otro ingrediente que nos falta. ¿Quién pondrá el huevo a cocer? ¿Quién sino el Señor puede poner el pocillo dentro de la estufa? Así como aquellos que fueron arrojados a los leones o aquel que fue arrojado Daniel al foso del fuego. Hablé de preparar algo más sencillo, pero hay cosas muy complejas, guisos, que requerirán de paciencia. Aquellas que saben hacer moles, yo no, tienes que moverle siempre en el mismo sentido porque si no se echa a perder. ¿Qué tiene que ver eso? Y a lo mejor es algo que las abuelas dejaron, pero si lo vas a mover, tienes que moverlo siempre en el sentido original, ¿no? Si yo lo empecé así, tienes que revolverlo así. Si lo empecé así, tienes que revolverlo de esta forma. Y tienes que ponerlo a una temperatura baja. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo pruebas la temperatura o si está baja o no está baja de una estufa? Esos requieren esos elementos para prepararlo más tiempo, a lo mejor diferentes recetas, diferentes formas, estufas, batidoras, licuadores, extractores, sartenes, ollas, cuchillos, palas, agua, aceite, manteca. Todos son indudablemente necesarios, útiles.
pero no se utilizan en todos los guisos ni para todas las personas. Dios tiene su sazón. Números 1:1. ¿Tengo tu atención, iglesia? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, Números 1:1. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por cabeza, dice la Biblia. Dios le dijo a Moisés: ve y haz un censo. El censo significaría cuánta gente tendría que contar Moisés para el servicio del Señor y para ir a la guerra. Hombres valientes. ¿Sabes? Lo que necesitaba saber Moisés es qué hombre era útil para el fin del por cual Dios levantó un censo. ¿Quién eran útiles para poder levantar una espada y traer un escudo? ¿Quién era útil para cumplir un objetivo de parte de Dios? Más adelante vemos cómo se empiezan a dar los números de cada una de las tribus de Israel. De la tribu de Rubén fueron tantos, de la tribu de Dan fueron tantos, de la tribu de Simeón fueron tantos, números, y eran miles y miles de hombres diestros, útiles para la batalla, para el servicio de Dios. Sabes, estos hombres eran las herramientas principales para lograr el cometido de Dios a través del pueblo de Israel. ¿Cuál era el fin? Hacer guerra y derrotar a los enemigos. Servicio en el Señor. Estos hombres, nos hace ver la Biblia, que iban armados hasta los dientes. Lo mismo sucede en la cocina hoy. Dios está preparando, levantando gente para su servicio, pero tiene que ser censada y tiene que ser procesada. Voy a hablarte del servicio que damos al Señor. Estos hombres eran instrumentos de Dios para salir a la guerra. Iglesia, estamos en guerra, ¿eh? Estamos en guerra contra el enemigo. Hay tantas cosas que se están oponiendo al evangelio. Estos hombres preparados también, levantando un censo, viendo que eran los más diestros para el servicio del Señor. Todo esto para meterlos a un proceso, instrumentos. Nos ha equipado con dones, talentos, habilidades, cosas que el Señor ha dado a nuestras vidas. Unas nacemos con ellas, otras las desarrollamos y otras las da el Espíritu Santo, el poder de Dios. El mismo Jesús también, levantando esos dones. ¿Sabes para qué? Para utilizarlos en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Para eso es. Ahora somos equipados para eso. Discípulos de Jesús haciendo discípulos. Discípulos de Jesús haciendo iglesia. Porque tú puedes tener 25 años en la iglesia. No, 23. Sí, 23. Y no ser un discípulo de Cristo. Todos somos útiles. Escucha, iglesia, todos somos útiles. Hasta ese pocillo viejo que tienes en tu casa, que no quieres tirar, que no quieres comprar, que te sirve para cocer un huevo, es útil. Y sin él no podrías hacer ese par de huevos a lo mejor. Pero es útil. Todos somos útiles y todos somos importantes, todos. Yo veo a todas las ministerios, áreas de servicio, como un preparado especial, donde cada persona aporta de sus facultades, aporta de su sazón, aporta de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades, para poder levantar este lugar, para poder hacer iglesia,
para que podamos hacer y cumplir con el propósito de Dios del por qué estamos aquí. Solamente pasar un tiempo en el frío, agotados, cansados, desvelados, algunos sin dormir. No. Dios quiere levantar gente, pero la gente no se quiere levantar, quiere seguir sentada. Éxodo 30, 20. Esa última parte fue pensamiento, Hablé en voz alta. Éxodo 35, 20 dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Verso 25 del mismo 35. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. 29, versículo. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, escucha, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Moisés, a Jehová. 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado con el espíritu de sabiduría, en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo arte. ¿Quién? Dios dotó a alguien de espíritu de sabiduría y de inteligencia. Habilidades, escucha, para proyectar diseños, para trabajar el oro, el plata, el bronce, y ha puesto en su corazón, verso 34, el que puede enseñar, así como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda buena obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Dios dando a la gente habilidades especiales para un fin. Eso no ha cambiado. Dios sigue dando dones y talentos. El Espíritu Santo dio dones y talentos. Todo eso sigue la misma historia. Capítulo 36, verso 2, Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. ¿Quién puso sabiduría? Jehová les dio sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Voy a repetir eso. Todo hombre a quien su corazón le movió. Dios movió el corazón de las personas para venir a trabajar en la obra de ella. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino, etcétera, etcétera, querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 38, verso 23 dice: y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todos tenemos dones y talentos, habilidades. Todos somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Todos somos importantes para Dios. Todos somos necesarios en la obra de Dios. Por ello la Biblia habla de dones. Por eso la Biblia habla de que Jesús levantó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Todos aportamos de acuerdo a lo que Dios puso en nosotros. ¿Sabes, iglesia? La iglesia necesita de mí. La iglesia necesita de ti. La iglesia necesita de todos. Porque es un organismo. Todos necesitamos de todos. Todos somos la iglesia. Y Dios nos demanda servir con pasión y excelencia.
Yo tengo marcado mucho eso en mi cabeza. Hay que hacer las cosas con excelencia. Porque si no lo hacemos con excelencia, lo hacemos a medias. Y si lo hacemos a medias, somos mediocres. No somos mediocres. Dios no nos hizo así. Lucas 10:38. Voy a hablar de Marta y María otra vez. Otra vez. Dice mi nieto, otra vez, abuelo. Marta y María. Dice, aconteció, Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Sí vas conmigo? Ya voy terminando, chicos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Me encanta esa escena y oyendo a Jesús quejarse de esta mujer. Respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién? ¿A María? No, a la misma que le estaba alegando le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa, dice Jesús, es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, ni te imagines que le voy a decir que te vaya a ayudar. Es lo que le estaba diciendo en palabras cristianas Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído esta historia? Yo no sé cuántas veces he leído esta historia porque pues la leemos en el plan de lectura, ¿no? Yo por lo menos lo hago 2 veces al año, gracias a Dios, pero la he leído no sé y he escuchado mensajes muchos. Pero siempre aprendemos cosas importantes, es esos detalles que Jesús dice y habla. Y claro, el mensaje principal es la respuesta del mismo maestro al cuestionamiento de Marta. ¿Hay alguien aquí que se llame Marta? No es para ti, hermana. Ella se llamaba Marta, ¿no? Dicen por ahí. ¿Sabes? Jesús no se dirigió a María, quien era la acusada. No se dirigió a la que estaba siendo cuestionada por la actitud que había tomado. No se dirigió a aquella que, según la otra, estaba haciendo tantas cosas y ella no estaba haciendo absolutamente nada, según. Él se dirigió a Marta, quien expresaba una inconformidad. ¿Sabes? Esta respuesta de Jesús, tan significativa, está dirigida a aquellas personas que consciente o inconscientemente llegamos a pensar que lo más importante para Dios es lo que hacemos para Él. Jesús contestó y le dijo, solo una cosa es necesaria. Una lección que le estaba dando de por vida a Marta y claro, también a María. Para todos aquellos que servimos, para todos aquellos que creemos que estamos haciendo un buen servicio, tu servicio al Señor nunca será más importante que tu relación con Él. Nunca será así. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Marta. Hay muchas cosas que hacer, sí,
Pero es más importante mi relación contigo, personal, tú y yo. Eso le estaba diciendo a la que le dijo: estás turbada, Marta. Lo que le estaba diciendo Jesús es: disfruta estar conmigo, no te preocupes de los demás, estoy aquí, disfruta estar conmigo. Ten tiempos conmigo. Disfruta estar conmigo y así disfrutarás servirme. Porque una cosa es como el desenlace de otro. Primero mi relación con Jesús personal y luego le puedo servir de una manera sorprendente. Nunca un servicio va a sustituir nuestra relación personal con Cristo. Sabes, podemos tener mucha tecnología, muchos aparatos, facilidades, mucho equipo, pero ninguna herramienta puede reemplazar la pasión por Jesús y luego por su servicio. Yo he visto que la definición de excelencia en la Biblia no viene como tal, pero he entendido que no se trata de la perfección humana, sino de la actitud del corazón que busca dar lo mejor a Dios, lo mejor al Señor. Significa actuar con integridad, diligencia, pasión, de acuerdo a Proverbios 22-29. No dice que el hombre, dice el hombre diligente estará delante de reyes. Lo que está diciendo es que los que trabajan con esmero, teniendo esa relación con Cristo, con responsabilidad, sin doblez, serán reconocidos, dice la Biblia. No porque lo busquen hacer, sino porque su esfuerzo constante de esa relación habla más fuerte que cualquier discurso que pudiéramos nosotros dar. Servir con excelencia a Dios no solamente es predicar, cantar, enseñar. Iglesia, escucha a los servidores, escuchen. Es hacerlo con amor, respeto y entrega. ¿Sabes? El servicio es salir de nuestra forma, de nuestra zona de confort. Claro, pero también es aprender, crecer, mejorar continuamente. Implica prepararse, capacitarse, desarrollar los dones que Dios en su misericordia nos ha dado. Cuando tú y yo ponemos a su servicio del Señor todos los dones, todas las capacidades, habilidades que Dios nos da, estamos imitando el carácter de Cristo, porque Él lo hizo así. Iglesia, lo importante de nuestro servicio en la iglesia no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Porque dice la Biblia que si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Todos tenemos la bendición de ser bendición para otros. Todos. Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Por tanto, nuestro servicio es hacerlo con un corazón sincero, temiendo a Dios, claro. Pero dice la Biblia que Dios promete recompensar a aquellos que trabajan con un corazón genuino y que lo estamos haciendo para Él. Iglesia, el servicio que hace la gente para Dios nos beneficia a todos.
Porque no podríamos estar de esta forma, de esta manera. Todo lo que hacen los servidores, de verdad, nos beneficia a nosotros. Pero necesitamos más manos, necesitamos más personas que quieran servir. En muchas áreas tenemos, son creo que 12 ministerios los que funcionan, o áreas funcionales, si tú quieres, 12 ministerios. Cualquiera pudieras entrar. Te invito, iglesia, que ya no pierdas más tiempo. Hoy, gracias a Dios, pudimos armar bien rápido porque vinieron un chorro de varones. Te voy a platicar una anécdota que no la iba a platicar, pero la semana pasada el pastor Gabo predicó y compartió, nos pidió que cantáramos una canción, ¿se acuerdan al final? Voy a cantar un pedacito, no soy buen cantante, ¿no? Que decía más o menos: yo lo haré, te obedeceré, ¿se acuerdan? Sin reservas ni condiciones, te seguiré. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa? Y este varón me decía: pastor, yo vi muchos hombres así, llorando, dice, yo lo haré, Señor, yo te serviré, Señor. Y dice: nos quedamos 5 al final para recoger todo esto. No te preocupes, le digo, con 5 nos tardamos más, pero lo hacemos. Como a veces esos momentos emocionales pudieran decir: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Bueno, ahí tú con el Señor, tú sabes.